Por los próximos 15, 17, 18, quizás 20 minutos, escuche esto que voy a decir sobre la oración. Muy sencillo. Me ayudó a mí hace más de 25 o más de 30 años. Estaba en inglés, hace poco lo encontré en español. Y sentí dirección de Dios. Y como Él es quien manda esta reunión. ¿Qué es la oración? La oración es nuestra necesidad implorando ayuda. La oración es la voz de fe del Padre. La oración nace del sentimiento de necesidad y la seguridad de que la necesidad será suplida. La incredulidad no puede orar, solo puede articular palabras. La oración es la palabra viva en labios de fe. El alzar hacia Él su palabra en oración como si fuera un espejo. Él se ve a sí mismo en su palabra. Él lo dijo, usted le está pidiendo que lo haga. Él lo prometió, usted le levanta esa promesa en oración. Sepa que Dios y su palabra son una misma cosa, así como Él y Jesús son uno. Él honró su palabra llamando a su Hijo el Verbo. Sí, su Hijo entonces y la palabra son uno. Él estaba en el Hijo y en el Hijo. Así que Él que está en la palabra y con la palabra hoy. Cuando citamos la palabra, le citamos a Él. Cuando descansamos en la palabra, descansamos en Él. Su palabra es mi contacto con Él. Su palabra en los labios de fe es Él mismo hablando. Entonces estamos hablando su palabra de regreso a Él. Guardamos su palabra como un banco guarda nuestro dinero. Así como nosotros tenemos aval para hacer el dinero efectivo, Dios tiene la capacidad de validar su palabra. La oración entonces es presentar a Dios las necesidades del hombre con la promesa de que Él suplirá esas necesidades. Él nos enseñará, o Él nos enseñó a orar. Él nos enseñó a confiar en su palabra. La oración es una parte del programa de Dios para nosotros. Él nos anima a actuar en base a su palabra. Él es uno con nosotros en esta vida de oración. Es su manera de salvar, sanar y bendecir a los hombres. Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tengo dos traducciones llamativas. Los hombres deben orar siempre y no salir mal. O los hombres deben orar siempre y no derrumbarse. Entienda que la oración significa contacto vital con el Padre. Estamos lo suficientemente cerca de Él como para respirar en su misma presencia. Oración significa que hemos entrado confiadamente en el trono y estamos en su presencia. Es más que hacer que Él esté presente. Es entrar a la presencia del Padre y Jesús en una reunión ejecutiva, poniendo nuestras necesidades ante ellos y haciendo nuestras posiciones de capacidad y gracia, sanidad para alguien o victoria para alguien o para necesidades financieras. Cualquiera que sea la necesidad, estamos haciéndole una petición. Un día cuando la multitud se agolpaba alrededor del maestro, Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Lucas 8:45. Ellos dijeron, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Lucas 8:45. Pero Él respondió, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Esa es una bonita traducción y muy sugestiva. No es posible tocar al maestro sin que el maestro lo sepa. Cuando la necesidad le toca a Él, se produce una petición de su capacidad para suplir esa necesidad. Y la oración es la manera que tenemos de tocarle. La oración mantiene al hombre en estrecho contacto con el Padre y con la palabra. Es una comunión constante con el Padre y la enriquece a uno espiritualmente. Ilumina la palabra, ilumina la mente y refresca y sana el cuerpo. Un elemento extraño acerca de esta vida de oración es que llega hasta los lugares más recónditos de la tierra. Cuando oro por un hombre en Londres o en África, mi espíritu puede enviarle a través del Padre la bendición que necesita hoy. Es el método original sin cables. Es el medio de comunicación original de la radio. Yo hablo aquí, ellos son bendecidos al instante allí. ¿Qué ministerio?
La oración es un ejercicio espiritual. Su espíritu está en contacto con el Padre. Su espíritu llega a otros espíritus humanos a través del Padre. Pablo dijo: mi espíritu y el Señor Jesús estarán con ustedes en sus deliberaciones. No parece creíble. El conocimiento de los sentidos no puede entender esto. Esta es la esfera del espíritu regenerado. Nos hacemos íntimamente uno con Él. Somos tan íntimamente dirigidos y gobernados por la palabra y por el Espíritu Santo que nos convertimos en dominantes de dominios y de su obra. Echamos fuera demonios con la palabra. Oramos por los enfermos y las enfermedades se van. La debilidad queda destruida por la fuerza de Dios. La vida misma de Dios fluye a través de nuestros labios. Usted recuerda Juan 7:38, donde Jesús dice: el que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús está hablando de la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros, y cómo de lo más hondo de nuestra vida de oración fluye un torrente de la vida misma de Dios que acelera hasta llegar a aquel que está en necesidad. Nadie conoce la plenitud de esto. Estamos en la infancia de esta vida de oración. La electricidad ha hecho que la conexión sin cable y la radio sean realidades. La electricidad es la vida de Dios en el mundo mecánico. Será esa vida en el mundo mecánico más fuerte, más eficaz que la naturaleza de Dios en nuestro espíritu. No lo creo. Sé que nuestras oraciones traen la presencia misma de Dios sobre los hombres en cualquier parte del mundo. Entienda que esto es cooperar con Él. Dios, a través de usted, está gobernando sobre los demonios y las fuerzas de maldad en todo el mundo. Usted se convierte en la voz de Él en ese nombre. La palabra realmente se convierte en la espada del Espíritu y está librando una guerra contra las fuerzas demoníacas que gobiernan a los hombres. Su palabra, a través de sus labios, domina esas fuerzas del mundo. No lo saben, pero se sienten apretadas, atadas, obstaculizadas, vencidas. Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16:17. Eso significa mandarles, gobernarles. Dios, a través de usted, entonces puede barrer las naciones. Ahora puede entender 2 Corintios 6:1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos. ¿Cómo? A través de esta maravillosa vida de oración. Usted ha entrado en el sacerdocio santo en su vida de oración. Usted puede ser la voz de Dios, su vocero, su embajador, su siervo en el nombre de Jesús, mediante la palabra en sus labios. Usted se convierte en la voluntad de Dios en un mundo gobernado por Satanás. Usted está ocupando el lugar de Jesús, está actuando en su lugar. Una vez más, Dios es liberado entre los hombres. Recuerde que Dios le dio a Adán dominio sobre todo el universo. Ese dominio quedó restaurado para nosotros a través de Jesús, pero no tendrá ningún valor para nosotros a menos que nosotros, los hombres Jesús, usemos esa autoridad en su nombre. Esa autoridad se le dio a un hombre, Adán. Ahora la autoridad nos es dada a nosotros como creyentes en el nombre de Jesús. Jesús ejerció ese dominio. Él ordenó a los mares, a los peces, al cuerpo humano. Hizo que piernas crecieran donde habían sido amputadas. Alimentó a las multitudes. Jesús no ejercitó ninguna autoridad o capacidad que no esté latente en su nombre en la actualidad. Algún día se levantará un pueblo que ocupará el lugar de Jesús y bendecirá a la humanidad como Jesús lo bendijo en la querida Galilea. Jesús dijo en Mateo 28:18 al 20: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, no convertidos, sino estudiantes de la palabra, a todas las naciones. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros en la palabra, esa palabra viva. Él está con nosotros en su nombre. Él está con nosotros en la presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Unimos nuestras fuerzas a las de Él en esta vida de oración. Toda potestad le fue dado a Él como cabeza de la iglesia, y es para que la use la iglesia. La autoridad que hay en su nombre está en los labios de usted. Usted libera esa autoridad, usted la pone en libertad y ella bendice a los hombres. Él nos ha hecho hijos. Él nos ha dado el nombre. Él nos ha dado el Espíritu Santo.
Él ha restaurado todo lo que Adán perdió y mucho más. Aleluya. Somos los gobernantes de Satanás. Somos los dominadores de los demonios y de las leyes que introdujo el pecado. ¿Por qué nos redimió Dios? ¿Por qué nos hizo nuevas criaturas? ¿Por qué nos hizo justos? ¿Por qué mora en nosotros? ¿Por qué nos da el nombre? ¿Por qué dice que en el nombre de Jesús podríamos echar fuera demonios? ¿Qué esperaba Dios que hiciésemos después de hacernos todo esto? Solo ser hijos buenos y neutrales que nunca se enfrentan al enemigo, que solo leen la palabra pero nunca la aplican, que no se toman en serio nuestra redención y el hecho de ser nuevas criaturas. ¿Se está Dios burlando acaso de nosotros? ¿Es su palabra como nubes sin agua en una sequía? ¿Es Satanás invencible? ¿Debemos rendirnos ante el dominio de Satanás y de las circunstancias creadas por Satanás? ¿Debemos decir que los tanques, aviones y hombres deben gobernar el mundo? ¿O sigue Dios vivo y nosotros estamos unidos a Él? Puedo sentir la pregunta de Dios aquí. Me está diciendo: te has tomado estos hechos tan en serio como tu nación ha tomado la selección de leyes. ¿Es mi redención y el ser una nueva criatura tan real como los impuestos? ¿Significa esto algo? Debemos hacer frente a este asunto. Estamos rodeados de fuerzas demoníacas que dominan al ser humano en la tierra, y si la iglesia no tiene autoridad sobre ellas, entonces nadie la tiene. Aleluya. Pero la iglesia la tiene, y la oración es nuestro método y modo de dominar a estas fuerzas diabólicas que están arruinando la civilización. Tomar nuestro lugar. Cada uno de nosotros tiene un lugar en la vida de oración. Dios no tiene miembros sin usar. No hay un miembro inútil en el cuerpo físico, tampoco lo hay en el cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia. Dios ha planeado con sabiduría divina el cuerpo de Cristo, y en el momento en que usted nace en ese cuerpo tiene un lugar en el que Él opera. Si alguien cree que debido a la falta de entrenamiento, por falta de esto o aquello, no tiene un lugar, ha sido engañado por el enemigo. Usted, querido hermano y amigo, tiene un lugar. Con ese lugar llega la responsabilidad, y con la responsabilidad llega una recompensa o de mérito. Si usted no ocupa su lugar en la familia de Dios, en la iglesia, o comienza a operar, el cuerpo de Cristo se debilita por ello. Algunos tienen la idea de que su vocación especial es criticar a otros porque no están haciendo más. El Espíritu Santo es entonces solo alguien que tiene esta posición. Usted no tiene derecho a erigirse en crítico. Su tarea es encontrar su lugar y ocuparlo. Hasta que no lo haga, pagará el precio. Quiero que sepa, hermanos, hermanas, que el precio que usted paga por estar fuera de la voluntad de Dios es muy elevado. Quizás lo pagas en enfermedad, en pérdida de dinero o en infelicidad con sus seres queridos, porque no puede estar protegido. Cuidado mientras esté fuera de la voluntad del Señor para usted. Ocupe su lugar. Entréguese a la meditación, oración y estudio de la palabra. No permita que nadie se interponga en su camino para encontrar su lugar. La vida no significará mucho para usted fuera de la voluntad de Dios. Lo importante de la vida es estar en la voluntad del Padre. Usted dice que nunca fue llamado a dar su vida en oración. No, quizás no haya sido apartado por el Espíritu para ese ministerio especial, pero creo que sería sabio que usted pasara tiempo suficiente en oración como para familiarizarse con el Padre. Véase Lucas 18:1. Solo hay dos maneras de familiarizarse: mediante la palabra y mediante la oración. Si no aparta tiempo para orar, está perdiendo su posición. No puede decir que no tiene responsabilidad alguna en la vida de oración, porque la tiene. Ver una necesidad es tener un llamado a la oración. Hay personas que estarán totalmente perdidas a menos que usted ocupe su lugar. A menos que usted haga su parte, habrá hombres que llorarán contra usted por la eternidad. No puede alegar que tiene demasiado trabajo que hacer. Puede orar mientras trabaja. No puede ceñirse a la idea de que no sabe cómo. Puede aprender si lo desea.
que usted desobedezca el llamado de oración es desobedecer el llamado de su Padre. La responsabilidad de oración hoy es la voz importante de nuestra vida. ¿Se había dado cuenta alguna vez de que hay hombres y mujeres que están derrotados y hundiéndose en sus negocios, en su hogar y en su vida espiritual porque nosotros no hemos orado? Permítame cambiarlo, porque usted no ha orado. Ha estado ocupado con sus placeres y sus sueños, y hombres y mujeres tambaleantes bajo las cargas que usted debería haber llevado se están derrumbando. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. Mientras lee esto, no lea simplemente para despertarse por un momento, sino permita que la oración se convierta en su comida o su empresa o su hogar. Si es madre o esposa y vive en casa, hay ciertas tareas que usted hace cada día por su familia. La mayor tarea que hará jamás por su familia será la tarea de la oración. Es posible que haya dejado de ser un privilegio. Usted ha desechado el privilegio, lo ha ignorado. Ahora se ha convertido en una tarea austera. Debe regresar a su cuarto de oración y comenzar de nuevo su comunión con Él. Hágalo por la familia, los chicos y las chicas, por su casa y su iglesia, y Dios le honrará. Los niños están creciendo en hogares cristianos sin el poder restrictivo de Dios sobre su vida, especialmente en nuestro siglo. La razón es clara. Las madres y los padres han fallado en su responsabilidad en su vida de oración. Apelo a ustedes, hombres y mujeres, que se culpan por el delito y la anarquía de la juventud de esta generación, para que vayan y pidan perdón a Dios y acepten sus responsabilidades ahora. Estemos en su presencia. Hace mucho, en aquel jardín, el primer hombre vivió en la presencia del Creador Jehová Dios. No tenía sensación de ineptitud ni necesidad de idoneidad. Era como un niño que se sube a los brazos de su padre. El niño no tiene sensación de temor ni sensación de necesidad, porque pertenece, y como pertenece, ocupa su lugar, se toma sus libertades. Pero cuando cometió la gran metedura de pata, y Adán en un momento de necedad vendió sus grandes privilegios y derechos a un enemigo, fue expulsado de su presencia, y una espada llameante apareció en la entrada para mantenerle fuera. Ese jardín del deseo, con su vida de árbol de vida, era conocido por todas las personas, y durante miles de años, hasta que llegó el diluvio, y aún así nadie pudo entrar en la presencia de Dios. Entonces Jehová esperó a Abraham e hizo un pacto con él, dándole una promesa del Mesías que vendría a través de él. Sus descendientes también recibirían una ley y un sacerdocio, y establecerían el pacto con Jehová mediante el sacerdote. Dios habita en medio de ellos en el lugar santísimo. Nadie podía acercarse a él a menos que estuviera cubierto por una nube de incienso y tuviera en su mano un recipiente de sangre para rociar sobre el propiciatorio. Y eso lo debía hacer solo una vez al año el sumo sacerdote señalado. Israel era un siervo. La presencia inaccesible estaba en el lugar santísimo. El corazón del hombre estaba tan hambriento de Dios como lo había estado el día que Adán fue expulsado del jardín. El corazón hambriento del hombre nos ha dado todas las religiones del mundo antiguo, todas las religiones orientales. También nos ha dado todas nuestras religiones filosóficas y metafísicas modernas. El corazón hambriento del hombre es uno de sus elementos más destacables, una verdadera insignia del ser humano. Pero no debe pensar ni un solo instante que el hambre está toda de un lado. El corazón de Dios, escuche esto, hambriento de amor y hambriento de hijo, creó un universo, puso en medio de él un mundo como el hogar para su hombre, y él creó al hombre a su imagen y semejanza, un ser eterno, y usted sabe cómo ese hombre le falló. A lo largo de toda la historia humana vemos al rastro del hambre de Dios y el alcance de Dios hacia ese hombre hambriento de espíritu, hasta que el hombre Jesús vino. La encarnación de Jesús es el golpe maestro del amor. Fue la intrusión de Jesús en
en la esfera del sentido donde el hombre comenzó a vivir cuando fue expulsado del jardín. Dios se reveló a los sentidos de la nación judía. Ellos no tenían aprecio espiritual porque estaban espiritualmente muertos. Jesús, en su paso por la tierra, reveló a los hombres de los sentidos que le rodeaban algo extraño, fenomenal. Hablaba con el Dios Todopoderoso, el Dios de los judíos, con un sentimiento de intimidad que ellos no podían entender. Y finalmente llamó al Dios de ellos su Padre. Para ellos eso era una blasfemia y le apedrearon por ello. Le acosaron hasta que finalmente le llevaron ante Poncio Pilato y le acusaron diciendo: dice que Dios es su Padre, eso es blasfemia y debe morir. Jesús pagó el precio por confesar que Dios era su Padre. Pero antes de hacer eso, un día dijo, como narra Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Recuerdo que Hechos 9:2 es la historia de Pablo al ser enviado a Damasco con autoridad para arrestar a cualquiera que encontrara que perteneciera al camino. Y luego en Hechos 19:9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Hechos 19:23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Hechos 18:26 cuenta la historia de cómo Priscila y Aquila oyeron a Apolos, un discípulo de Juan el Bautista que aún no había oído a Jesús, y ellos le expusieron más exactamente el camino de Dios. La misma idea aparece de nuevo en Hechos 21:4. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Pablo aquí está ante el pueblo de Jerusalén contándoles cómo había perseguido el camino. Pablo está defendiéndose de nuevo en Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Estos versículos eran desconcertantes. ¿Por qué le llamaban el camino? Oh, ¿por qué? Donde el Espíritu Santo dando a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Hebreos 9:8. Esto comenzó a verter luz sobre ello como el camino hacia el lugar santísimo. Pero Hebreos 10:19-20 lo aclara. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Ahora podemos entenderlo. El camino nuevo y vivo que Pablo predicaba era el camino a la presencia de Dios. Hace mucho Adán perdió el camino. Jesús llegó a señalarlo. Dijo: yo soy el camino, yo soy la realidad y yo soy el nuevo tipo de vida. Ahora en Hebreos 4:16 nos dice que acudamos confiadamente al trono de la gracia. Eso significa entrar confiadamente al lugar santísimo, entrar con libertad a la presencia misma de Dios. Ahora, nuestros corazones pueden entender Marcos 15:18. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Josefo nos cuenta que ese velo maravilloso era de 20 centímetros de grosor y 1.50 metros cuadrados, hecho del lino teñido más fino, entretejido con hilos de oro. Escudaba el lugar santísimo para que nadie pudiera entrar sino el sumo sacerdote, y solo él una vez al año, en una nube de incienso con un recipiente de sangre, para hacer la expiación anual por la nación. Ahora, un ángel ha llegado y el velo se ha rasgado, no desde abajo, sino desde arriba, demostrando que Dios ha estado allí y ha rasgado el velo, dejando abierto el lugar santísimo, no solo para el sumo sacerdote, sino para todo aquel, aleluya, a quien la sangre de Jesús lo ha limpiado. En otras palabras, Dios y Padre ya no está encerrado a solas. Ahora podemos acercarnos a Él, podemos encontrarnos con Él. Pero eso no es todo. Intente imaginarse como un judío de ese tiempo bajo el primer pacto, y usted sabe que ningún judío se puede acercar a Dios y vivir. Nadab y Abiú cayeron muertos a la entrada cuando intentaron entrar a la presencia de Dios de haber sido invitados. Fue ese día de la gran fiesta cuando el sacerdocio había sido apartado por Moisés. Los dos hermanos hijos de Aarón cayeron muertos. Véase Levítico 10:1-3. Desde ese día ningún hombre había vuelto
a intentar entrar en el lugar santísimo, salvo un rey. Quedó lleno de lepra al entrar al lugar santo en un intento de llegar al lugar santísimo, y vivió en una casa para leprosos durante el resto de su vida. Que alguien tocara el arca del pacto significaba la muerte, como le pasó al amigo de David, que osó poner su mano para sujetarla cuando el buey movió el vehículo que la transportaba. Ahora Jesús dijo: yo voy a hacer el camino a la presencia del Padre. Los hombres serán capaces de entrar a su presencia. ¿No ve lo que eso significaría para la vida de oración nuestra? Aquí está el secreto de oración, mis santos. Hemos fallado gravemente en entender el significado del corazón hambriento del Padre. Él anhela nuestra compañía. Juan 14:11 nos da una ilustración. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Lo entiende su corazón? Jesús dijo: el Padre y yo vendremos y haremos nuestro lugar con usted. Él ya no está en el lugar santísimo. El problema del pecado ha sido resuelto. El hombre ha recibido vida eterna. Se ha convertido en su hijo. Ahora su gran corazón de amor dice: quiero ir y hacer mi hogar en usted. ¿Puede ver lo que hay detrás de esto? Ha habido una justicia restaurada. El hombre ha sido hecho justo. Puede estar en la presencia del Padre sin el sentimiento de culpa, condenación o inferioridad. Y en base a esa justicia el hombre tiene comunión. Este es el objeto, la razón para todo el programa redentor. ¿Qué significa relación sin comunión? Dios pudo hacer al hombre su hijo, pero él, si ese hijo no tuvo comunión con el Padre, entonces él tampoco tiene gozo en el corazón. Comunión realmente significa beber de una misma copa. Era como nuestra antigua mesa de la comunión, donde el pastor o los ancianos pasaban una copa y cada uno daba un sorbito del vino. Ese era un tipo de comunión. Ahora el Padre nos ha llevado a la comunión con su Hijo. Bebemos juntos. No le oye decir: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Ahora bien, ¿qué significa para nosotros? Significa que la última barrera entre el Padre y los hijos ha sido derribada. Podemos entrar en la presencia ahora con la misma libertad que tuvo Jesús. Ahora podemos ver lo que puede hacer la oración. Lo que estamos haciendo en esta noche no es la vieja idea de ponerse de rodillas y clamar y rogar. Es un hijo entrando en la presencia del Padre a favor de uno de nuestros hermanos que ha resultado herido, o por uno que por alguna razón no puede acudir y hacer su petición personalmente. Entramos nosotros por él y pedimos su bendición. O puede ser que estemos presentando la necesidad del gran mundo inconverso. Estamos ahí en plenitud de comunión y plenitud de gozo para conseguir una porción por otros. Esto es entrar mediante el camino nuevo y vivo. Esto es acudir confiadamente al trono de la gracia. Esto es tener comunión con el Padre. Esto es visitarle. No es entrar en la presencia como los judíos entraban a la presencia de Jehová, o como un pecador se acercaría, sino que entramos como hijos e hijas. Estamos ocupando nuestro lugar. Primero de Pedro 2:3-5 nos da un retrato de nuestro sacerdocio santo. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es nuestro sacerdocio santo ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Padre mediante Jesucristo. Esa es nuestra adoración diaria, nuestra comunión diaria con él. Siempre acudimos a nuestro Padre en el nombre de su amado Hijo. Acudimos con agradecimiento, acudimos con adoración, acudimos con amor. Llevamos el fruto de nuestros labios, que nuestros corazones pudieran entender lo que esto significa. Nuestras palabras son el fruto de la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Juan 15:9 dijo Jesús. Y este es el fruto de los labios, nuestras palabras con las cuales se puede hacer el vino de vida.
como toca nuestro corazón pensar que Él bebe del fruto de nuestros labios. Jesús dijo: yo soy esa agua viva. Ahora podemos entender eso. Hebreos 13:15 nos hace conocer como nunca hemos conocido el santo privilegio de hablar. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ahora podemos entender lo que significa acudir a su presencia. Usted llega con sus peticiones, usted llega con sus angustias, usted llega con sus cargas, y Él participa del fruto de sus labios. Oh, qué preciosas son sus palabras para Él. El velo rasgado, la tierna invitación al corazón de acudir confiadamente al trono de la gracia, todo significa algo para nosotros ahora. Estamos entrando por el camino vivo que Jesús abrió mediante su gran sacrificio, mediante su victoria sobre el adversario. Hizo posible nuestro nuevo nacimiento y que nuestra posición como hijos fuese una realidad. Nuestro sacerdocio es doble. No solo somos un sacerdocio santo, sino también un sacerdocio real. Esto queda reflejado en 1 Pedro 2, 9 al 10. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este es nuestro ministerio público, ya sea como laico o como predicador. Estamos mostrando en nuestro caminar diario, en nuestra conversación, los frutos de este sacerdocio real. Entiende que nuestro lugar es el trono. Somos de la realeza, aleluya, y estamos mostrando las excelencias de Él. Estamos anunciando su amor, su gracia, su paciencia. Estamos anunciando vida eterna, su misma naturaleza. Pertenecemos a la realeza. Es de extrañar que tengamos acceso al trono. Es de extrañar que podamos acudir confiadamente al trono de la gracia. Estamos caminando por el camino nuevo y vivo, y nos ponemos de pie y empezamos a orar fuertemente a base de estas cosas que hemos dicho. Levante su corazón al cielo y pídale perdón si usted, aleluya, ha perdido su vida de oración. Pídale perdón y pídale que Él le revele los misterios, la gran bendición. Eso es. Y oremos que esta iglesia se convierta en un bastión de oración. Siga orando fuertemente. Shalababaka. Eso es, fuertemente. Eso es. Yo quiero ir. Levante la voz en oración. No importa que usted haga un ruido fuerte. Eso es. Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Dios nos está hablando por medio de alguien que murió a los 2 años de yo nacer y todavía habla, todavía sigue hablando. Cuando usted ora, usted seguirá hablando. Usted está entrando en lo sobrenatural. Sin oración no es sobrenatural. Es más que recitar cosas, es más que simplemente cantar, es más que hacer ruido. No. Diga comunión. Estamos bebiendo con la copa con Jesús. ¿Sabía usted el privilegio que tenemos? Que estamos bebiendo de la misma copa. Copa de comunión. The cup of fellowship. Copa de comunión. Shalababando. Eso es. Levante la mano y dígale cuánto usted le ama al Padre. De gracias porque nos abrió el cielo. De gracias que nos abrió el cielo. De gracias que Jesús vino a morir por nosotros. De gracias que Jesús intercede por nosotros a la diestra del Padre. De gracias que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre preciosa de Jesús. Oh, Carabasholia, dele gracia, dele gracia, dele gracia, dele gracia. Carabashalababandara. Haga una decisión. Ahí mismo, haga un pacto con Dios que va a tratar de orar cada día, tan siquiera media hora, por comunión, por relación. Eso es. Usted no quiere seguir patinando en incredulidad, en enfermedad, en estar molestado por el demonio y no sabe qué hacer. La solución está en el lugar santísimo, en la comunión con Dios. Eso es. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre.
Gracias, Padre. Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, Señor, para que salgamos, oh Dios, de este evangelio sectarista, de este evangelio intelectual, de este evangelio denominacional, de este evangelio emocional, de este evangelio conceptual, de este evangelio cultural. Danos la realidad, Señor. Señor, para las montañas que vamos a escalar, necesitamos una revelación de lo que es la oración. Eso es, sigue orando, Shale Bakaya. Revélanos, oh Dios. Revélanos, Señor. Revélanos, Señor. Revélanos, Señor. Revélanos, Señor. Revélanos, Señor. En el nombre de Jesús. Repite conmigo y diga: Padre, gracias por el plan de salvación, de redención, de relación y de comunión. En el nombre de Jesús voy a cultivar esa comunión contigo cada día, para mí, para mi familia y para un país. Si lo cree, den un aplauso fuerte al Señor.